Hubo un diario que marcó una época, un diario diferente que tenía como inspiración a Le Monde de París, un diario de lectura, un diario que salía por la tarde, que no salía los lunes, un diario más bien de lectura, un diario con mucha lectura que se llamó La Opinión, cuna de muchos grandes periodistas de la historia argentina, de distintas orientaciones, desde Mariano Grondona hasta Juan Gelman, bueno, mucha gente pasó, Horacio Berbisky, pasaron por esa redacción. Aquí te vamos a contar en primera persona, quizá, la historia de La Opinión por uno de sus dueños y directores, Abraya Rottenberg, el papá de Cecilia, el papá de Ariel, pero bueno, un personaje muy interesante de la historia argentina. Comenzó con el periodismo, colaborando en revistas muy insignificantes, pero luego fue creciendo y culminó en realidad en la época de Frondizi, en La Razón, donde Jacobo se transformó en un gran personaje y un animal político y periodístico. Que fueron famosas las crónicas de la cumbre Claro. Punta del Este, por ejemplo, ¿no? Esas Sí, crónicas. claro, cuando vino fue el la Che. famosa con el Che. Ujú. Y yo terminé la carrera y me transformé en un profesional. Y desde que él comenzó sus aventuras periodísticas, fui su asesor. En Primera Plana, luego confirmado y por último en La Opinión. Jacobo Tierney fue un periodista notable en la historia argentina, un hombre que tuvo sus grandes intervenciones en medios como La Razón. Todos recordamos aquella crónica que hizo de la reunión de Punta del Este en 1961, crónicas impecables, muy bien informadas. Y llevó adelante un proyecto editorial que tenía mucho que ver con los magazines europeos y norteamericanos, que se llamó Primera Plana, una revista de lectura, una revista muy bien informada, una revista polémica, que tenía que ver con algún sector del ejército en aquel momento, como el sector azul, donde había buenas relaciones con aquel sector que quería la integración parcial del peronismo en la vida pública en Argentina. Una revista de donde, por ejemplo, se lanzó a García Márquez a nivel mundial, se podría decir, con 100 años de soledad. Una revista que se leía muchísimo y que servía para debatir y para informarse en aquellos años donde la gente debatía mucha política, se sentaba en los cafés a hablar de cómo iba a seguir aquella Argentina de los años 60, fines de los 60. Aquella idea de Primera Plana más Le Monde es lo que fue perfilando de alguna manera el perfil de La Opinión. Decíamos que había una redacción brillante, una redacción de gente que se sacaban chispas entre ellos, que a uno le da un poco de ganas de viajar en el tiempo y recorrer aquellas redacciones y hablar con personajes que convivían en aquellos escritorios. Para contarnos un poco cómo era aquella vida, aquel chisporroteo periodístico, hablamos con Carlos Unanowski y con Horacio Berbisky. Hacer periodismo en esa época era bastante distinto a lo que ocurre ahora, pero dependía también de cada momento, porque de 1930 en adelante, la Argentina conoció más gobiernos militares que gobiernos civiles, y cada gobierno militar era más cruento que el anterior, lo cual realmente no era el ambiente más propicio para el florecimiento de la libertad de expresión. Sin embargo, el último año de cada dictadura era el momento de más libertad de expresión, porque esos gobiernos autoritarios que no eran capaces de sostenerse y de consolidar un proyecto, se derrumbaban en forma estrepitosa y con la ilusión del proceso electoral y de la apertura y del regreso de la democracia, se podían decir una cantidad de cosas que no se podían decir en otros momentos. Las restricciones empezaban después del primer año del gobierno democrático siguiente, cuando ya se sabía que ese gobierno era el que se iba a caer a pedazos y después iba a venir una nueva dictadura. Cuando nosotros empezamos a trabajar para hacer La Opinión, todavía estaba en el gobierno el general Onganía, era un momento muy duro, de mucha represión, pero cuando el diario finalmente apareció, ya estaba en el gobierno Alejandro Lanusse y con un proyecto de apertura política que por supuesto incluyó episodios de barbarie espantosa como la masacre de Trelew, pero dentro de una línea general de repliegue, de retirada,
lo cual permitía decir muchas cosas. Ahí en el 71, en mayo del 71, pude arrancar cuando arrancó el diario y la verdad que fue una experiencia inolvidable en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que aprendí muchísimo. Me agarró en un momento dado Timerman y me dijo, bueno, quiero que hagas crítica de radio y televisión como si hicieras crítica de cine y teatro. Sentate a ver televisión y escuchar radio. Y bueno, y eso hice y también hacía la sección de café concert y de teatro. Pero más que lo que hice yo era el clima de ese lugar, ¿no? El clima de ese lugar. Lo estimulante que era ir a la opinión. Nosotros trabajábamos en cultura, espectáculos. El diario no salía los lunes, por lo cual no teníamos que ir los sábados. Y sin embargo íbamos todos los sábados, algunos incluso con sus hijos, porque se armaba ahí en todo el área de cultura y espectáculos una especie de tertulia maravillosa en donde Urondo y Hellman, por ejemplo, leían sus poemas, nos leían los poemas que acababan de hacer. El Gordo Soriano leyó ahí por primera vez los capítulos iniciales de Triste, Solitario y Final. Y cada uno de nosotros tenía en ese lugar la posibilidad de generarse una ilusión. Y vos sabés lo que vale generarse una ilusión en periodismo, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de la opinión, ¿no? El proyecto de la opinión? ¿Cómo? Él siempre soñó con tener un periódico, porque tener un periódico significaba tener mucho dinero atrás. Sí, sí, sí. No lo había. O los socios que podía conseguir después de la frustrada experiencia de Confirmado. Claro, también. No fue una empresa exitosa, tampoco fue mala. ¿Por qué? Porque no pudo conseguir a la gente que él necesitaba para formar parte del staff. Claro. Eso no anduvo. Y todo periódico es gente, en primer lugar. Seguro. Uno con una idea clara y los demás gente capaz de instrumentar esa idea. Claro. En el fondo, yo creo, visto, ya pasaron 30 y tantos años, que lo que Timerman quería era sacar primera plana más barata y todos los días. Claro. Eso era en el fondo la opinión. No era un periódico. Claro. Era una revista que salía todos los días a un precio accesible al público. Claro. Tal es así que mucha gente dejó de leerla porque le daba rabia al material que tenía y no tenía tiempo para leer el material. Mucha lectura. Mucha lectura. Y además tuvo la suerte de que en ese momento se dio la coyuntura de que podía contar con muchos talentos. Claro. Muchos. Claro. Y no todos periodistas. Él sacó a gente que no era periodista, los detectó, los incorporó al diario, los transformó en periodistas y sin embargo eran hombres de cultura que, bueno, que hoy uno de ellos acaba de ganarse el premio Cervantes, que es Juan Hellman. Claro. Digo esto, pero otros tienen un nivel político y de influencia como Horacio Verbitsky, no hablemos de Soriano, podemos nombrar a muchísima gente, ¿no? Pero en todo caso se dio esa coyuntura. Una idea clara y gente capaz de instrumentarla, luego con todos los conflictos que hubo después. Yo llegué al diario a través de Timerman. Yo había trabajado previamente con Timerman en la revista Confirmado y además había una relación familiar de muy larga data porque mi padre había sido quien introdujo a Timerman en el periodismo, en el diario Noticias Gráficas, cuando Timerman era un muchacho joven. Lo habían puesto en la sección carreras del diario y mi padre consiguió que saliera de ahí y pasara a escribir sobre política, que era lo que a él le interesaba. Después Timerman había trabajado con mis tíos Gregorio Verbitsky y Marcos Marchensky en algún proyecto periodístico del desarrollismo, del cual todos ellos formaban parte. De modo que había, digamos, una relación.
a raíz de la cual yo pasé a trabajar en la revista Confirmado en el año 64, cuando empezó. Luego yo trabajé con Timerman en Mendoza, hicimos un diario que se llamó El Diario, precisamente. Cuando Timerman se decidió finalmente a hacer el diario La Opinión, la primera persona a la que convocó fue a mí para hacerlo. Jacobo Timerman, hombre que le gustaba ser políticamente incorrecto y hacía gala de esto, decía que para hacer un buen diario de derecha hay que contratar periodistas de izquierda. La Opinión fue un diario que se evaluaba como de izquierda, particularmente en su suplemento cultural, pero en algún momento apostó al gobierno de Lanuse. Esto es lo que nos va a contar un hombre que tuvo muchísimo que ver con La Opinión, socio de Jacobo Timerman, hombre que soñó también con este diario, que es Abraya Rotter. Y quizá el primer diario de izquierda de la historia argentina de Bueno, circulación. según qué página. Sí, claro, ¿no? Claro, según qué página Según qué- también. pero No digo sé, como- seamos justos. Bueno, por Es lo- un diario claro, de tendencia de izquierda. y sobre todo en su sección cultural, digamos. Exactamente, porque Claro. si leíamos la parte económica, era, bueno, con cierta lógica. Ujú. Sí. No es el momento de hablar de las ideas políticas de uno, pero sin creación de riqueza, no No hay puede- distribución no puede de haber riqueza. distribución, claro. Y claro, entonces apoyaba la parte económica, apoyaba al empresariado argentino, al proyecto del desarrollo Gelbar, ¿no? industrial, Gelbar, etc. Claro. ¿Por qué no hizo antes un periódico Timerman? Ahora parece una broma, pero no había imprenta. Mm, Era tan pobre el país en Claro. ese sentido. No teníamos imprenta. claro. Y un día, caminando por la calle Florida, porque iba Timerman y yo hablando, a ver el futuro, etcétera, etcétera, de pronto nos encontramos con el gerente de la imprenta alemán, un señor que se llama Richheimer, Del Argentinische Tageblatt. del Argentinische Tageblatt. Ah. Y le dijo, Timerman, qué suerte que lo encontré. Uno de nuestros clientes, yo no me acuerdo quién era, un periódico, creo que podía ser el Cronista, no me acuerdo, se va, queda libre la imprenta. ¿Quiere hacer un diario? Y dijo, sí, Ahí nomás. ahí, Claro. los contrato. Y ya, se consiguió el diario, luego se consiguió el dinero, Claro. que lo puso David Graeber, cosa que yo me enteré mucho tiempo después. En ese proyecto intervine en toda la proyección económica. ¿Cuál era la base? Era un periódico de 24 páginas, estoy hablando de los costos del año 1970, Claro. de 24 páginas solamente, que necesitaba 4 páginas de publicidad para conseguir su break-even point, su Sí. equilibrio, y tenía que vender 16.000 ejemplares. Con eso se vivía. Claro. ¿Y con qué se hizo? ¿Con cuánto dinero se hizo? Con $40.000. ¿Por qué? Todas las máquinas de escribir, claro, estamos hablando de épocas antidiluvianas. Sí, la porque máquina de era escribir. máquina de escribir, todo eso se hizo por canje, los muebles por canje, Teléfonos. todo por canje, todo por canje. Y con $40.000, luego cuando hubo ese famoso problema con la NUCE y con el gobierno de la NUCE, Te sacaron la publicidad. no solamente eso, hicieron algo brillante desde el punto de vista de ellos y siniestro para nosotros. Contémoslo. Lo voy a contar. El distribuidor, el Cholopeco, Sí, claro. famoso Cholopeco, consiguió lo siguiente. Dijo, a través de un subdistribuidor que era el que distribuía La Opinión, pidió de pronto más ejemplares. Y de un día para otro nos enloquecimos porque veíamos que el diario de 20.000 ejemplares subía a 40.000, 45.000, 50.000 durante 2 semanas. Y de pronto faltaba ejemplares. Íbamos a los kioscos y me decían, me mandan poco, me mandan poco. Y dije, bueno, más y más y más. Y de pronto, un día aparecen camiones repletos de periódicos que nos devuelven todo lo que se imprimió durante 2 semanas, diciéndonos, mire, de acuerdo con el convenio que tenemos, si se vende menos del 30%
de lo que se edita, queda anulado el convenio de distribución. Y nos vinieron centenares de miles. Lo que pasaba es que retenían los periódicos, distribuían una cantidad insignificante, por eso faltaba tanto, y de ahí nuestra caída en la trampa. Entonces, terrible. Además de quitarnos la publicidad. La historia del periodismo argentino seguramente recordará a 2 o 3 grandes dueños de diarios de la historia del siglo XX. Uno de ellos, por supuesto, Natalio Botana, otro seguramente Héctor Ricardo García y otro, obviamente, Jacobo Timerman. Un hombre contradictorio, un hombre muy querido, un hombre también discutido, pero un hombre con convicciones que hacía lo que quería o terminaba convenciendo de alguna manera. Un hombre de coraje también que llevó adelante el diario en momentos también muy difíciles de la historia argentina, Jacobo Timerman. Jacobo Timerman era un tipo muy exigente, a veces tan exigente que parecía cruel, o era cruel. Era un hombre, por ejemplo, en esa época en que no había computadora, en que había que hacer las notas a máquina y a veces viste, pegabas, añadías, quitabas. Bueno, era un hombre de romperte una nota en la cara porque no le había gustado. Y efectivamente ahí había que empezar absolutamente de nuevo. Bueno, más allá de esos excesos, creo que con todo eso Timerman fue un gran maestro, ¿no? Timerman era un hombre muy creativo, con una gran cultura, con una gran diversidad de intereses vitales. Tenía una gran capacidad para descubrir los ángulos interesantes de una noticia, tenía una gran persuasión para transmitirlo y tenía un carácter de mierda famoso. Pero al mismo tiempo había una gran intensidad creativa, porque permitía muchas cosas, ¿no? En esa oficinita ya avanzamos en el diseño concreto del diario con el segundo contratado, que fue Juan Carlos Algañarás, uno de los mellizos Algañarás, a quien yo se lo propuse a Timerman. Algañarás en ese momento estaba trabajando, si no me equivoco, en Crónica, un gran periodista, un gran tipo además, y durante meses estuvimos en esa oficinita haciendo los diagramas, midiendo qué porcentaje de cada información iba a tener el diario, cómo iba a ser el estilo de redacción de los artículos, escribiendo artículos para mostrar cómo sería la cobertura, planeando títulos, después buscando, digamos, quién iba a imprimirlo, negociando con las imprentas y reclutando la redacción, es decir, invitando a sumarse al proyecto a los periodistas que nos parecían más apropiados para hacerlo. Y el tercero que se incorporó fue Julio Algañarás, el mellizo de Juan Carlos, que también trabajaba en Crónica. Y así gradualmente se fue armando la redacción. Los mellizos y yo éramos un equipo bastante homogéneo, que conseguimos darle a la redacción de La Opinión una impronta muy distinta a la que había tenido Primera Plana, que había sido el proyecto anterior de Timerman. Además era otro momento del país. El 71 era un momento de intensa politización, de campaña política, de apertura política, de auge de la lucha revolucionaria, de presión por el regreso de Perón. Evidentemente una redacción periodística en ese momento no podía ser tan aséptica y culturosa como había sido la de Primera Plana durante la dictadura de Onganía que había organizado Timerman, donde había sobre todo gente interesada en la literatura, en las artes, que no era un tema que la opinión fuera a desdeñar, pero que evidentemente no era el eje, porque el momento político que el país vivía era otro. Yo invité a trabajar en esa redacción a Juan Gelman, a Paco Urondo, a Roberto Cosa, a David Kohn, famoso director cinematográfico, la hija de Rodolfo Walsh, estuvo Osvaldo Soriano también en esa redacción, José María Pasquini Durán. Bueno, yo conseguí llevarlo a Hermenegildo Sabat,
gran artista, gran dibujante, porque ese era un diario que no iba a tener fotografía, iba a ser una de sus características, iba a privilegiar la información, pero a mí me preocupaba que aparte de privilegiarse la información fuera una cosa agradable, que no se le cayera de las manos al lector. Y bueno, yo tenía una gran admiración y una gran amistad con Sabat y lo convencí de que viniera al diario. Los primeros años de la carrera profesional de Sabat en el periodismo argentino estuvieron vinculados conmigo porque después lo llevé a Clarín, cuando yo me peleé con Tino y me fui a Clarín, pero ahí se quedó, ya está estacionado hace casi 40 años y lamentablemente no me ha acompañado en otros proyectos posteriores porque sigue siendo el mejor analista político que tiene la Argentina, aunque ahora tiene la competencia de la revista Barcelona, una nueva generación de analistas políticos también muy respetables. El diario crecía, el diario se hacía cada vez más leído, tenía más lectores, más influencia, por supuesto, en la vida política argentina, hasta que Jacobo Tielman sufre un atentado y tiene que dejar el país y deja también el diario a cargo de su socio Abraya Rottenberg. Y su vida corría peligro. Y decidió irse con su familia a Israel. Entró a mi despacho y me dijo, de ahora en adelante el director de La Opinión sos vos. Yo me quedé aterrado. Pero está bien, yo conocía, en fin, estaba habituado a leer periódicos, pero no a producirlos. Claro, claro. Y me dijo, no, vas a ver que lo vas a hacer bien, vos conocés más que nadie esto. Digo, no, nombrá a otro. Bueno, me nombró a mí. Y tuve suerte, porque fui prudente. Fui a hablar con todos los dirigentes políticos. Le dije, señores, me hago cargo de esto. Claro. Vamos a ser objetivos, ni a favor de nadie, ni en contra de nadie. Aquí fui con la gente que manejaba la sección política. Ustedes le dan toda la información. Lo que consideramos que cada uno de los colaboradores nuestros individualmente y confirma les va a dar a ustedes, digamos, a decir su opinión sobre las situaciones, pero no va a haber ensañamiento con nadie, ni... Perfecto. Y el periódico logró cierto equilibrio. En mi opinión, creo que fue prudente. Yo no podía cambiarlo. Claro. Ni sabía cómo cambiarlo, Claro. ¿no? Quiero dejar las cosas claras. Ni sabía cómo cambiarlo. Pero antes de las elecciones volvió Timerman. Claro, yo me quedé... me había acostumbrado al dulce y en fin, con un perfil bajo, pero fue posiblemente la época más apasionante de mi vida, ¿no? ¿Cuánto duró más o menos? ¿Cuántos meses? 6 meses. 6 meses. Sí. De agosto a marzo. ¿Y qué cambió cuando volvió Jacobo? Bueno, en primer lugar hizo algo que determinó mi irritación. Unos días antes de las elecciones hizo una encuesta entre los periodistas de La Opinión y publicó sus resultados. Eran todos peronistas, Claro. Yo no. Claro. Yo nunca fui peronista, porque todavía no sé qué es eso, pero el día que lo entienda posiblemente lo sea. Todavía no lo sé. En esa encuesta, la mayoría de periodistas, además teníamos adentro los Montoneros, Claro. y Alerpe, todo. Sí. Publicó los resultados y la opinión del director. ¿Por quién votó el director? Que votó por Cámpora. Cámpora Zona Lima. Claro. Yo estaba en desacuerdo con eso porque era una forma de manderarse, ¿no? De manderarse y iba contra mis principios. Claro. En todo caso, bueno, como vaticinio o premonición, acertó. Sí, claro. Sí, claro. De La Opinión, esa pasión que puse, era, digamos, un amor senil, ¿no? Pues ya tenía casi 50 años, pero son peligrosísimos esos amores seniles. Fue para mí maravillosa, una maravillosa experiencia, irrepetible, como todo, irrepetible. Y prácticamente mi vínculo con La Opinión ahí continuó, pero desde un plano económico, porque me puse a armar el proyecto del nuevo edificio que construimos en la calle Vélez Sarsfield.
Tras la muerte de Perón en julio de 1974, el país queda en manos del brujo López Rega, que gobernaba a través de Isabel Perón, que ejercía el terror, como todos sabemos, a través de la AAA. Este terrorismo no era solamente virtual, eran amenazas que no se concretaban, había bombas en los diarios, había secuestros de periodistas, asesinatos de periodistas, listas negras, y hubo pocos diarios y pocos medios que se atrevieron a enfrentarlo decididamente. Algunos medios fueron cerrados, como El Mundo y Noticias, y hubo pocos medios que resistieron y se atrevieron a enfrentar decididamente al brujo. Uno fue El Cronista Comercial y otro fue La Opinión de Jacobo Timerman. ¿No? Periodistas como Luis Guagnini, como Pasquini Durán, no eran como Juan José Ascone, varios de ellos lamentablemente detenidos desaparecidos durante la última dictadura, no eran muñecos de torta que se pudieran mover así a piacere. Cosa que, bueno, fue motivo de duros conflictos con Timerman, porque él de golpe sintió que su diario se le escapaba de control. Y eso estalló cuando yo ya no estaba en el diario, cuando yo me fui del diario a fines del 71. Y en el 74 estalló ese conflicto cuando Timerman denunció que con el apoyo del gobierno de Cámpora los redactores intentaban cooperativizar el diario. No lo dijo en forma tan suave. Soy sincero, nunca participé en ninguna reunión en donde se hubiera tratado ese tema, se hubiera tratado el proyecto de cooperativizar el diario. Sin embargo, a lo mejor eso ocurrió, no lo sé. Y bueno, y en un momento dado, luego de 3 o 4 días de conflicto, de paro, más una toma del diario, Timerman eligió a 7, 8 personas de la redacción, digamos que tenían la suficiente popularidad interna, más que nada, ¿no? Como para sentar un precedente. Decidió elegir a 8 personas y nos echó, ¿no? Así que yo estuve hasta el 73. Luego lo que pasó con el diario fue también parte del drama argentino, ¿no? El hecho de que Timerman, por ejemplo, haya participado desde el diario de alguna manera en la gestación del golpe del 76 y que terminara como terminara, terminó preso, desaparecido, torturado, le quitaron absolutamente todo, sus bienes pasaron a la Conarepa, lo echaron del país, le quitaron la nacionalidad. Bueno, digo, le cayó una especie de desgracia tremenda, ¿no? A partir, yo creo, de la locura del mesianismo de algunos de los militares de la dictadura, caso Camps, que interpretó que por el solo hecho de haber sido el aval económico del diario, David Graeber, a quien se vinculaba con la fortuna de los montoneros, solo por eso el diario era un diario montonero. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Check his phone, Judy's a run, but we're down about and don't ask about it. Yeah. I don't know why. Oh, I don't know why. Matilda. Oh, yeah, Matilda. Oh, yeah, Matilda. Oh, yeah, Matilda. Oh, yeah. La dictadura militar iniciada en marzo del 76 va a terminar con el proyecto periodístico de La Opinión. Lo va a perseguir por la historia de La Opinión, por su condición de judío y por su vinculación con David Graeber,
aquel banquero de los montoneros. Le interesaba tanto a la dictadura militar por más de un motivo, no solamente político, sino también económico, encontrar a la gente vinculada a David Graeber. Comienza el fin de La Opinión, se interviene el diario y aquella experiencia periodística comienza a desaparecer. Ya el diario no es lo que era, por supuesto, y es interesante lo que nos va a contar al respecto a Brian Rottenberg. ¿Y cómo fue la relación del diario con los militares, ¿no? Cuando comienza la dictadura? ¿Cómo? La Argentina creo que tiene cierta tendencia a la desmemoria. Por ejemplo, yo no encontré a nadie que haya estado en la Plaza de Mayo apoyando la guerra de las Malvinas. Nadie estuvo ahí, estaba vacía. Nadie se acuerda hoy de cuántos periódicos, medios, pedían el golpe militar. Ustedes son muy jóvenes, pero vivir bajo López Rega y en la época de Isabel era más que vivir peligrosamente, era el azar. Y luego el caos del país, la prepotencia, los mafiosos, el miedo, las llamadas telefónicas nocturnas. Claro. Yo les aseguro que eso da mucho miedo, ¿no? Lógico. Y entonces hay gente que dice, pero La Opinión apoyó a Videla. Lo apoyó La Opinión, es cierto. Querían, no a Videla, querían que tal vez terminar con Isabel y pensaba que iba a subir un ejército que ya con la experiencia que tenía de tantos golpes iba a cambiar totalmente la estructura del país. No ocurrió así. Al segundo día, eso me acuerdo, del golpe apareció un señor, en nombre de un capitán que creo que se llama Carpintero, diciendo que nada de lo que podía salir en La Opinión, nada, podía salir si previamente no era controlado. Censura previa. Absolutamente. Ya desde el momento. Y entonces, de vez en cuando, mire, y eso en honor a Timerman, encontraron algunos resquicios por donde hacer denuncias, hasta que se dieron cuenta. El habeas corpus. Empezamos a sacar una sección de justicia. Entonces está buscando a tal y tal persona, la familia ha presentado que era una forma de denunciar secuestros o asesinatos. Ahí tuvo coraje. Pero cada vez se hizo más imposible y yo ya en el mes de agosto del 76 ya estaba muy presionado y muy amenazado. Y un episodio familiar me hizo pensar que estaba loco. Hicimos un análisis, le dije, Jacobo, yo no puedo ser así, vamos a hacer lo siguiente. Instalo a la familia ahí y yo me vengo aquí 2 semanas acá, 2 semanas en Madrid. Hicimos un análisis profundo de que en 6 meses el gobierno militar iba a caer. Lógicamente, estábamos de eso seguro. Y en 6 meses ya volvíamos. Y me fui por 6 meses y ya pasaron casi 32 años. Eso creó ciertos problemas en los periódicos. Yo manejaba toda la parte económica del periódico. Y bueno, la cosa se hizo larga porque mientras duraba el periódico, yo venía aquí, me venía a buscar secretamente un chofer, después nos enteramos que trabajaba para la policía, por eso es otro tema, y estaba todas las noches en otro hotel por seguridad. Bueno, si me hubiesen querido matar, me hubiesen matado. Durante esa época, el periódico marchó porque había un hombre ahí que luego tuvo un gran conflicto con Jacobo, que fue Enrique Jara, que manejaba el periódico con prudencia, pero de vez en cuando tenía algún atrevimiento. Lo que ocurre es que estando en Madrid recibo, en marzo del 77, una comunicación de Jacobo que me dice, voy para allí. Me llamó la atención. Le digo, pues yo tengo que ir para allí, no vengas a Buenos Aires. Llegó y me dijo, mira,
hay un problema porque parece que nuestro socio, David Graeber, había tenido alguna relación económica con los montoneros. Y dice, mira, vos quédate acá porque me pueden involucrar y puedo ir a la cárcel. Y a vos, si te meten en la cárcel, no se sabe si vas a salir. A mí en 24 horas me sueltan. Dijo Jacobo, si te sueltan en 24 horas, quédate acá. Claro. Espera que la tormenta pase, que se aclare lo de David, que yo no tenía idea de eso. Y le digo, quédate acá. Me dijo, no, Jacobo, no. Le digo, pero no tiene sentido. Y me dice, yo no soy un cobarde, lo voy a enfrentar. Que era una forma de decirme que yo tal vez, a pesar de que él me presionó, lo era, pero bueno, está bien. Y volvió y enseguida lo detuvieron, lo maltrataron. Sí, lo torturaron. Pasó unas torturas Puesto espantosas. Terrible fue. Y hubo un diálogo, un famoso careo, entre Timerman y Jara, que era el vicedirector de La Opinión, un periodista que en aquella circunstancia, no sé por qué Jara lo acusó a Timerman, en un careo que se hizo delante de Camps, que es otro de los ítems detectores que ahí lo agarran más a Timerman. En ese careo, Jara le echa en cara a Timerman, supuestamente, que por qué lo metió en esto, porque agarró plata de la subversión, y bueno, Timerman se volvió loco, lo quería matar a Jara, bueno. Pero cuando venía von Berny, hacía alusión a eso. Y ese careo ni yo lo sabía, ni Timerman nunca lo había contado todavía con detalle la cosa. Y le decía, sí, porque usted en el careo con Jara dijo tal cosa, y ese careo se hizo con Picana, con los dos picaneados, los dos estaban, porque eso también hacían, picaneaban a dos a la vez, preguntaban uno y al otro, con la presencia de Camps. ¿Por qué no contamos que David Graeber era nuestro socio? Muy sencillo, porque yo no sabía que David Graeber era nuestro socio. Lo arregló Timerman con él, sabía que había un socio. Pero lentamente empezó a aparecer. Luego me contrató a mí para que lo asesore como profesional, para que lo asesore en un tema del banco, que no cuajó. De pronto me di cuenta un día, digo, pues este es el socio. Y reunido con David, le digo, mira David, yo tengo la impresión de que vos sos el socio. Me dijo, sí, yo lo soy. Pero te pido un favor. Nunca, dame tu palabra, le digas a nadie que yo soy su socio, porque yo tengo aspiraciones políticas. Estoy en el gobierno de la NUCE, sí, con todo lo que ustedes escribían en la época que se estaba en contra de la NUCE. Escriben, se llegan a enterar de que el subsecretario de Seguridad Social es socio de La Opinión y su capitalista. Me matan. Así que yo le di mi palabra y la cumplí. Nunca le conté a nadie. ¿Qué pasó con La Opinión después del secuestro de Timerman? Bueno, la confiscó el gobierno, nombró un interventor, un general Goiret, que, para hablar de una cosa personal y definirlo, me mandó un telegrama exigiéndome que inmediatamente retornara a Buenos Aires. No sé con qué fines, que quería hablar conmigo. Sí, claro. Lamentablemente decidí que no. No era conveniente la entrevista. No, me perdí una buena entrevista con él, pero no. La Opinión fue un experimento muy interesante de hacer un periodismo de alta calidad que renovara un estilo muy adocenado que imperaba en ese momento, que realmente ayornara el periodismo argentino, que incluyera temas culturales, temas políticos tratados en profundidad, y en determinado momento de su evolución, en esos momentos en los que había una gran libertad política, permitía además una forma de expresión bastante libre. Eso después se frustró, hubo una serie de acomodamientos a las realidades políticas del país que permitieron más bien que se realizara lo que era el proyecto original de Timerman. Timerman decía
que hay que hacer un diario que sea en la parte de cultura de izquierda y en la parte política y económica de derecha. Eso no fue al principio la opinión, eso fue después la opinión. Y Timerman pagó eso finalmente, porque la gente que él llevó para reemplazar a la redacción que yo había organizado con los mellizos Algañarás, es la redacción que de alguna manera cooperó luego con los militares para desapoderarlo del diario y seguir haciendo el diario bajo la intervención militar. Gente como Ramiro de Casasbella, Jara, que es la gente a la que Timerman llevó después de denunciar ese presunto intento de cooperativización del diario, los llevó con el objetivo de limpiar la redacción de toda la gente que habíamos sembrado los mellizos y yo. Bueno, esa es la gente que lo traicionó. Son esos episodios característicos de una época, igual que cuando viene la comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 78 a estudiar las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión, integrada por 2 directores de diarios norteamericanos, y se reúnen aquí con el subdirector de La Nación, Claudio Escribano, que les dice que para el diario La Nación es más importante la seguridad nacional que la libertad de expresión, y que por eso bancan todo lo que está haciendo la dictadura. Son esos momentos terribles de la historia del periodismo argentino, que cubren de vergüenza a toda una profesión y a determinados individuos dentro de esa profesión, en la cual la mayoría fueron víctimas y no cómplices. La dictadura secuestró y torturó durante meses a Jacobo Timerman, particularmente el general Camps, aquel siniestro jefe de la policía bonaerense, y evidentemente se acabó la opinión en más de un sentido. Es interesante recordar, y de alguna manera este programa tiende a acercarles a ustedes un recuerdo sobre aquella experiencia periodística que se extraña de un diario de lectura, un diario de reflexión, que dio tantas figuras del periodismo que trabajan en diversos medios, algunos que lamentablemente ya no están entre nosotros, y que vale la pena recordar entonces como el ejercicio del pensamiento, el ejercicio de la posibilidad de pensar, lo que definitivamente proponemos en este programa cada semana, por eso llamamos a este programa Lo Pasado Pensado.